¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitada a una periodista y escritora formada en la Universidad Iberoamericana y especializada en derechos humanos. Una freelance, como se conoce en el gremio, que también colaboró en el periódico Reforma, Excelsior y en la revista Proceso. Una mujer que ha sido reconocida por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, por la Fundación Nieman de la Universidad de Harvard, cofundadora del Laboratorio de Investigación Periodística Quinto Elemento, así como de la Organización de Periodistas Reporteros de a pie. Ella ha recibido premios, se trata de los premios, entre otros, el María Mulz Cabot, muy prestigiado, el premio Walter Reuters y el premio nacional Javier Valdés Cárdenas. Es autora ya de un libro, Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narco, y muy recientemente publicó el libro San Fernando, Última Parada, un viaje al centro del crimen autorizado. Es por este motivo que la he invitado. Te doy la más cordial bienvenida. Y te ruego que arranques con una muy breve reseña del libro para integrar al auditorio del Financiero Televisión. Sí, San Fernando, Última Parada, es el resultado de 12 años de cobertura a partir de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y el hallazgo de las fosas en abril de 2011. Estas masacres que se conocen poco, que fueron de pasajeros de autobuses que iban a Estados Unidos y que al pasar por San Fernando eran bajados de los autobuses, desaparecidos y después se encontraron en fosas. Lo que se supo, bueno, y lo que investigué también es cómo el gobierno, cuando los exhuma, en vez de regresárselos a sus familiares, hizo lo que generalmente hace, que es, al tratar de ocultar la violencia, ocultar los cuerpos y condenar a muchas familias a que no tuvieran, a que siguieran buscando, como todavía hay mucha gente buscando. Y bueno, es eso, es cómo San Fernando llegan los Zetas a controlar, cómo conviven con los otros poderes, ¿no? Cómo son estas zonas bajo el control de esta dictadura criminal, y también el tema de la crisis forense y por qué tenemos tantas personas desaparecidas, tomadas todo del caso de San Fernando. Aquí hay varias paradojas. Lamentablemente, San Fernando fue conocido por el fusilamiento, la matanza de los 72 migrantes que iban con rumbo a Estados Unidos, pero nunca se contempló que, como tú misma dices en el libro, San Fernando en sí era una prisión a campo abierto. Por eso es que tú tratas de rescatar no solo aquella matanza, sino lo que ocurría en San Fernando. Esa fue de mis sorpresas. O sea, generalmente cuando vemos una fosa, pues solo se habla de la fosa y los cuerpos que hay ahí, pero donde hay lugares de fosas, el lugar está controlado, la población generalmente está controlada. Y lo que me encontré en San Fernando fue estas historias donde me decían, bueno, que la gente no podía pedir en misa por sus familiares desaparecidos, que tenían que viajar en la noche, o sea, no podían salir en las noches de sus casas, tenían que estar a las 6, y si salían por una enfermedad, tenían que llevar los focos prendidos del carro, tenían que pedir permiso a quien vigila cada colonia, tenían que portar sus uniformes en la calle. Los periodistas no podían publicar y no pudieron publicar durante muchos años ni siquiera la masacre de los 72 que había ocurrido ahí. Sí. Entonces, toda esa estructura criminal, pero que también te decían, bueno, que los Zetas controlaban, eran la ley, a pesar de que había policía municipal, presidente municipal, ministerio público, ellos eran la ley, y también hacían los festejos, como el Día del Niño, el Día de la Madre, hacían sus bingos, ¿no? Como sus loterías, y le daban a la gente comida y te invitaban a fiestas. Entonces era esta dictadura criminal, ¿no? Que todavía dejó huella todavía en la población. Vamos a hablar de todo esto que estás tú mencionando, pero déjame ir primero a algo que tú dices, narras con mucha facilidad, pero 12 años
Estamos hablando de 2010 cuando acontece aquella matanza. Estamos en 2023. 12 años te llevó crear redes de información, generar confianza en las fuentes, investigar archivos y documentos, levantar testimonios, hacer entrevistas. 12 años. ¿Por qué lo hiciste? Pues es una obsesión, o sea, creé varias de las cosas, las fui publicando en la revista Proceso, creamos un sitio web que se llama Más de 72, pero para mí, o sea, yo tenía varias preguntas que yo quería contestarme y contestarle a la gente y a las familias de las víctimas que voy conociendo en Centroamérica, que me dicen, bueno, ¿y esto por qué pasó y cómo pasó, no? Y la otra pregunta es esto de cómo fue posible. O sea, ¿cómo fue posible? Porque no fue una masacre, es la de los 72, pero las de los autobuses, la de los jóvenes que eran bajados de los autobuses, fueron decenas, fueron muchísimas, todavía no tenemos ni siquiera el registro. Se habla de al menos 600 personas asesinadas en ese lugar, solo se exhumaron 200, entonces yo todo lo que me hacía sentido desde una noticia, encontrar cualquier documento, poder tener acceso a los archivos forenses, hablar con las víctimas, hablar con sobrevivientes, hablar con gente que estuvo adentro de San Fernando esos años, no sé, se convirtió como en una obsesión porque cubriendo este caso, yo entendí muchas cosas de México, entendí después a cubrir Ayotzinapa, entendí después a cubrir otros casos de desaparición y yo quería de alguna manera volcar eso que había entendido a un libro donde la gente pudiera acompañarme, acompañar a una reportera que cubre a las víctimas, que cubre fosas, que trata de buscar esas explicaciones y sentía que volcándolo ahí, poniendo las piezas, porque es un rompecabezas, poniendo las piezas en diferentes, acomodándolas, la gente podría o todos podríamos entender un poco más de qué está pasando en México y por qué esta violencia. Hay, y cabe decirlo, hay una parte verdaderamente impresionante donde narra Marcela no solo el origen, sino también la estructura, la función y la operación de los Zetas sobre la base de las pocas averiguaciones previas que hay. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, era importante también para mí entender eso, o sea, la gente hablaba mucho de los comandantes, de los halcones, de las contras, de los sicarios. Las estacas también. Las estacas, sí, que ya le llamaban. Entender esas estructuras. Entonces, una parte del libro son las declaraciones que los detenidos hacen y me llamaba mucho la atención de todo, desde la parte del origen, de cosas tan banales como, bueno, pues yo vivía en Coahuila y de repente veía a alguien que conocía desde hace tiempo y veía que tenía un buen carro, me acerqué y me dijo que trabajaba para los Zetas, que si quería ser parte de ellos y sí, o yo no tenía trabajo, era albañil en Chihuahua, tal, sí. Y entonces me invitaron y me dijeron que iba a tener una paga asegurada, que iba a tener un celular siempre con saldo, que iba a tener viáticos y que hay un escalafón donde, que es como una empresa, ¿no? Donde vas, te promueven y tienes cada vez mayor responsabilidad y mayor salario. Entonces, eso me llamaba mucho la atención y el hecho de la facilidad con la que empezaron a matar también, ¿no? Porque es una célula la que operaba en San Fernando, que son puros jóvenes, entre efectos de las drogas, pero también con una paranoia ya de la guerra, su guerra contra el cártel del Golfo, que les hacía ver en todos los hombres jóvenes que pasaban en autobuses como los posibles enemigos, los contrarios, posiblemente reclutados por el otro grupo. Entonces, mejor matarlos, detenerlos, interrogarlos, para que no lleguen hasta la frontera donde está el cártel del Golfo, ¿no? O usar a los migrantes como mensaje. Y también esta estructura de los Zetas que es bien impresionante, que a todo le ven o le veían que podían sacar una ganancia económica. Los recursos naturales, cada camión que pasaba, cada negocio que había, cada migrante. O sea, este control y esta estructura económica de los Zetas me sorprendió al escuchar los testimonios y ya cuando empecé a ver sus declaraciones, cómo van embonando y cómo marca esta nueva historia criminal en México. El título, San Fernando, última parada,
viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. ¿Por qué? Sí, porque yo creo fervientemente, o sea, sí, estoy convencida de que estas cosas que pasan, estas zonas controladas, o sea, hay una autorización de las autoridades. O sea, esto no pasa porque un grupo llega y controla, o sea, conviven con las autoridades. En San Fernando, la policía municipal trabajaba para ellos. La entrevista con el presidente municipal es como interesante, como decía que no veía que todos los días bajaban a migrantes y a personas mexicanas, jornaleros migrantes mexicanos de los autobuses. Cuando una niña de la secundaria me decía que todos en la secundaria lloraban diariamente y sus familias estaban muy preocupadas porque tenían que pasar todos los días a las 7 de la mañana, era cuando bajaban a los pasajeros, y los chicos de la secundaria todos sabían, todos en el pueblo. Cuando te empiezan a decir, es que el ejército a veces venía, estaba la marina, el CISEN sabía. Entonces, ¿por qué nadie alerta cuando, o sea, esa sigue siendo mi pregunta, ¿por qué nadie nos dice que hay carreteras por las que no hay que pasar? ¿Por qué todavía no? Fíjate que en la reseña que hacías del libro, tú decías de cómo convivían los Zetas, porque de ellos estamos hablando, con los otros poderes. Pero yo no sé si convivían o si era el mismo poder. ¿Tú ves que hay ya una sociedad, una asociación entre crimen y política? Yo sí. Yo creo que esto a veces están obligados, a veces son partes, a veces conviven, a veces los dejan, pero la mayoría de las veces tiene que haber una estructura política y económica para que esto opere. O sea, siempre hablamos nada más de los Zetas, del crimen organizado, y yo digo, ¿por como qué si no hay... fuera un ente aparte? Sí, como unos marcianos no que asociado. llegaron, claro. Sí. Pero estos tienen que tener estructuras económicas, tienen que tener políticos. Y bueno, en la introducción del libro hablo de los gobernadores que ha tenido Tamaulipas, de lo que se les han acusado, ¿no? Por qué se les han juzgado. Entonces, esto no es casual. O sea, hay un tema de narcopolítica aquí y esto ha crecido. Pero el problema es que nunca... hay Zetas en la cárcel que nadie está pagando por estos crímenes, pero no hay ningún funcionario público, no hay ningún político que esté ni investigado, ni detenido, ni nada. Y esa es parte también de la pregunta, porque aquí se nota que todo el mundo participó, ¿no? O sea, desde el silencio de las compañías de autobuses hasta el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que le decían, oiga, nos están bajando gente, ya nos bajaron a 44, ayer fueron 22. Y cuando lo entrevisto me dice, ni me acuerdo de eso, y si me llegó algo así, pues no nos tocaba en Comunicaciones y Transportes, les toca a otros, a nosotros nos toca si le avientan piedras a un camión. No es mi área. No es, y esa es la respuesta que me dan todos los funcionarios. El del CISEN de esos años, lo que me dice es, ya estábamos cerca, y sí estábamos, y nosotros lo descubrimos. Y le digo, bueno, 200 personas asesinadas después, ustedes descubren que había estas masacres, por lo menos 200, eran al menos 500. García Luna, bueno, que también tiene algo que ver con esta historia, pues él era el encargado, ¿no?, de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal, le tocaban las carreteras, el ejército. Hay varios pasajes donde los mismos visitadores internacionales, ¿no?, de la Comisión Interamericana dicen, ¿pero qué es esto? O sea, la Marina no entra, pero están ahí, pero están observando. Las fosas, lo que vemos es que algunas de las fosas son del ejército, otras también son de la Marina, no todas son de los Zetas. También hay esta otra responsabilidad del Estado de ocultar, y al ocultar, exhumas cuerpos de un lugar y en vez de trabajar humanitariamente y que regresarles su identidad, lo que haces es volverlos a enterrar, y ahora son las fosas del Estado y ahí se quedan los desaparecidos. Ya no son clandestinas, son oficiales, pero son fosas. Exacto. 2 preguntas de carácter personal. Dices que el miedo te acompañó en los múltiples viajes, recorridos, visitas que hiciste, pues no solo a San Fernando, sino también a Centroamérica para conocer a algunos de los familiares de los asesinados o desaparecidos, como también al Bajío cuando fuiste.
¿Qué hiciste con el miedo? Ay, pues cuando estaba en la morgue en Matamoros fue la primera vez que sentí, hasta lo sentía físico, así, no sé. Muchas veces huí, o sea, muchas veces como en Matamoros, no quise quedarme muchos días, yo me regresé, luego me arrepentí. En San Fernando llevaba todo el tiempo el cronómetro, no sabía en la noche si alguien iba a venir por mí, si alguien se había dado cuenta que yo estaba reporteando, si ya estaba mucho tiempo, pero mucha gente me decía que ya me fuera, ¿no? Que no siguiera. No sé, me quedé paralizada muchos momentos, también recibía mensajes de, oiga, venga y entrevísteme. Yo no sabía si era trampa o si era verdad. Entonces, pero poco a poco empecé, bueno, me pasó de todo. También me pasaban cosas muy raras. Nos hackearon el sitio web de Más de 72 antes de lanzarlo. Y me pasaban todo. O sea, ya hoy sabía, hoy ya sé que, bueno, pues que tuve Pegasus, que estuve bajo vigilancia, por lo menos que la PGR me estaba investigando a mí por investigar. Entonces dije, bueno, no era paranoica, yo sentía cosas. Hubo un momento en que me fui una beca a Estados Unidos porque necesitaba separarme de este tema y de otros. Yo cubro desapariciones desde 2008. ¿no? Tú me conociste en el periódico Reforma cuando era una reportera que cubría, no sé, pobreza, movimientos indígenas y ambientalismo, y ahora de pronto estoy cubriendo fosas, ¿no? Porque el país cambió y pues yo también me metí a estos temas, pero pues no sé, empecé a aprender cosas, a hacer ya redes de seguridad, a aprender poco a poco temas de seguridad y a conectarme con el miedo. Porque yo digo que si lo desconectas porque quieres ser muy valiente, te estás perdiendo de información porque el miedo te avisa. El miedo te dice cuándo hay que parar. Y no tienes en ese momento que ponerte a ver si eres paranoica o si está bien o si son tus miedos. Hay que irse y después analizarlo. En el epílogo del libro citas a otro colega, a John Gibler, y citas una frase de él que me pareció tremenda y terrible. Dice, o te dice a ti, que en México es más fácil cometer un crimen que investigarlo. ¿Por qué? Es más peligroso cometer un crimen que investigarlo. Porque no hay consecuencias nunca de quien comete estos crímenes, como digo, no hay nadie en la cárcel sentenciado por alguna de estas muertes, ¿no? Pero sí hay un empeño, y eso es lo que he descubierto estos años cubriendo estos temas, hay un empeño de la autoridad porque esto no se sepa, por ocultarlo y por castigar a quien tiene información o a quien la va a usar. No nomás, y en el caso de San Fernando, desaparecen y matan al Ministerio Público, al secretario de Seguridad Pública que estaba en la masacre, que sabía de la masacre, al personal que tenía en su poder información forense. De repente llegan personas armadas, les quitan todos sus computadoras y hasta hay unas torturas extrañísimas ahí de alguien que no quería que se tuviera información. Matan a Miriam Rodríguez, la madre buscadora, la que tenía esa lista que decía que había 1000 personas desaparecidas. A la defensora, la abogada de las víctimas, Ana Lorena Delgadillo, y a la directora del equipo argentino de antropología forense, la PGR nos abre una investigación y nos acusa de secuestro y delincuencia organizada como si fuéramos miembros de los Zetas, ¿no? Entonces, ese empeño que ponen muchas veces, por ejemplo, en perseguirnos a nosotras, en saber con quién nos vimos, en seguir 6 meses mis llamadas, a ver a dónde fui y geolocalizarlas, no lo ponen por encontrar a una persona desaparecida. Hay tantas mamás que dicen, todavía da el celular, por favor, ayúdeme. Y tardan 6 meses en procesar las llamadas y de dónde, en qué antena daban, ¿no? Entonces, por eso digo, en México sí se paga. Hay un intento de estigmatización, hay amenazas y todo, a quien tiene información de la violencia de las fosas y trata. Hay este intento siempre de sacar de la escena pública los cuerpos y desaparecerlos, y entonces a quien trata de hacer un trabajo, de exhumar, de encontrar esas verdades, de sacar esos cuerpos a la luz pública,
siempre hay un esfuerzo de las autoridades por silenciar. Vamos a seguir hablando de eso, seguir hablando naturalmente del libro, pero déjame ir a una pausa y regresamos de inmediato. Estamos ya de vuelta con Marcela Turati, escritora y periodista, que hace apenas unas semanas dio a conocer este libro, San Fernando, Última Parada, Viaje al Crimen Autorizado en Tamaulipas. Un libro desgarrador, hace el recuento de las atrocidades que se llevaron a cabo ahí en San Fernando por parte de un grupo criminal del crimen organizado, los Zetas. Y justamente dices tú, creo que al principio del libro, citas a otro autor, al sociólogo Héctor Schmuckler, donde señalas que no solo te interesaba, querías saber qué es lo que había ocurrido, sino cómo es que llegan a ocurrir esas cosas. ¿Por qué? Porque siento que hay, como periodistas, muchas veces nos quedamos en el hecho que horroriza, ¿no? Uh-huh. Y la gente, y ya llevamos años, la gente ya no quiere saber más y necesitamos entender el sistema, el por qué o cómo pasa esto. Si queremos desmontarlo, necesitamos entender, ¿no? Entonces, por eso era mi obsesión de ir más allá, de juntar muchas piezas para no solo qué hicieron los Zetas, sino las autoridades que hacían, sí, la población que hacía, y también luego cómo operan las desapariciones ya cuando el gobierno federal interviene y la PGR y el área de secuestros de Seido, ¿no? Su procuraduría está especializada en investigar la delincuencia organizada. Que esa está en muchos otros casos, como la de Ayotzinapa, que operan de una manera que es, a mi manera de ver, criminal, que están aliados, ¿no?, con servicios forenses, médicos forenses, con las morgues, y que pasa en muchos estados, ¿no?, cuando las procuradurías, las fiscalías tienen a un fiscal que tiene otro tipo de intereses y que le pide a los científicos forenses que oculten crímenes o que no identifiquen personas o que vuelvan a enterrar cadáveres o todo esto, ¿no? Entonces, me interesaba eso, o sea, como que entendiéramos el sistema para tratar de entender un poco más sobre México, porque yo digo, no se trata solo de San Fernando. A eso iba. Esto es un periodo de 2 años, 2010-2012. Rescatas qué fue lo que ocurrió en San Fernando. Decía que tú lo comparabas ya con una prisión a campo abierto, toque de queda, se sale solo cuando lo indico, no se oye música incluso altisonante, el crimen así lo determina, y pareciera pasado, pero ¿es pasado o es presente en otras regiones del país? No, esto es presente. O sea, el día que sale el libro, yo prendo las redes y veo el video de los jóvenes de Lagos de Moreno. Sí. Jóvenes que van pasando por una carretera tomada que está en disputa, que se paran en un lugar donde no tenían, pero ¿quién va a saber dónde no se puede en México pararse, ¿no? Y de pronto ya los ves capturados y ves ese video horrible donde los ponen a uno a matarlos. O eso sí parece, ¿no? A matarlos entre ellos. Y eso ya pasaba, o sea, en San Fernando pasó eso, y ahí es donde se empezaba a hablar ya de este Coliseo Romano, de los gladiadores, que para mí era así algo horrible que decía. Lo que cuentas de los marros. Sí, de que se mató. Y bueno, y eso fue lo que más, muchas de las cosas que me sorprendieron fue cuando vi las fotos de los cadáveres, pues tenían pues el cráneo roto. Y a mí es que la cara con la que murieron, de verdad que se me quedó clavada, y conociendo a las familias de ellos y todo, pues era un sufrimiento terrible, ¿no? Entonces, cuando vi eso y vi que la gente
pues como si no hubiera pasado antes, ¿no? Sí. Y que dices, esto ya pasó, ¿esto por qué sigue pasando? ¿Por qué no tenemos todavía alertas, carreteras? ¿Por qué no nos dicen a qué pueblo mágico no tenemos que ir? ¿Qué municipios están en disputa? ¿En dónde están reclutando forzadamente a jóvenes? Porque eso también pasó en San Fernando. No hay ninguna alerta, no hay prevención y tampoco se protege a la población. Entonces, repetimos esta historia y es un continuum de horror, horror, horror. Y yo lo que digo es, aprendamos como a mirarlos y hay claves para entender desde por qué se genera esto, qué pasa, cómo conviven los poderes. A ver, eso de cómo conviven los poderes. Cuando tú haces la reseña y la crónica de cómo el crimen estableció su imperio ahí en San Fernando, dices, pero no solo fueron ellos. Dices, lo leo de manera textual, empresarios, funcionarios y políticos de todos los niveles, incluidos gobernadores y secretarios de Estado, formaban parte de su cadena de socios o protectores. ¿Hemos llegado ya a integrar al narco al Estado mexicano? Yo creo que lo que hemos aprendido, o lo que yo he aprendido estos años, es que esta no fue ni sigue siendo una guerra contra las drogas. Esta me parece que es una guerra de todos juntos por apoderarse de las drogas. Y ahí operan, o sea, operan y hemos sabido cada vez más con los juicios que hay en Estados Unidos, ni siquiera aquí, ¿no? Sí. Que tal el arquitecto de la guerra contra las drogas, bueno, trabajaba con ellos y para ellos. Cosas que ya se veían en campo, en Ciudad Juárez ya se veía. Oye, ¿por qué llegan los militares a su operativo conjunto Chihuahua y solo empiezan a matar a gente del cártel de Juárez? ¿Y por qué llegan los de Sinaloa y a ellos nadie los toca? Ya había datos en el terreno, pero ahora, bueno, lo estamos constatando. Tenemos al secretario, al de la Sedena, ¿no? Cienfuegos, que bueno, pues lo liberaron, porque aquí le hicieron el favor. Pero entonces tenemos a gobernadores enjuiciados, investigados, y la gente te cuenta ahí, bueno, es que esto todos están metidos de alguna manera y se necesita que haya empresarios, que haya políticos, para que esto ocurra. Ahora, hay otra parte que me llama poderosamente la atención. Ya ahorita lo referías cuando decías que el crimen armaba bingos o loterías para agradar, valga la terrible expresión, a la población. Pareciera ser que combinan el castigo y el premio. ¿Tú así lo ves, que ahí donde el crimen se ha incrustado y ha dominado las estructuras de poder, ejerce el castigo como la forma violenta y el premio como la forma de generar base social? Sí, la parte del bingo sí, es alucinante. Las quinceañeras que ellos festejaban, sí. Los 15 años de las chicas, que la gente tenía que ir obligada a sus fiestas, pero también así se hicieron de base social. La gente dice, había mucha gente que trabajaba para ellos porque estaba conforme con ellos. Y si una mujer era golpeada por su marido, ya no iba con la autoridad, con el Ministerio Público, ya no iba a poner la denuncia allá, sino les decía directo a los Zetas. O lo que también me llamaba mucho la atención de cómo en Facebook la misma gente señalaba y decía, vengan por que hizo tal cosa, ¿no? Entonces que era un susto porque se hizo, no sé, lo que pasó ahí y sigue pasando, porque lo que me llama la atención es que todos siguen viviendo juntos. Entonces ellos te dicen, el policía que participó es mi vecino y aquí está. Sí, en los capítulos finales cuando hablas, pues no sé si llamarla reintegración de quienes colaboraron con el crimen y quienes no, ha de ser no digo una cicatriz, ha de ser una herida abierta. Y todavía hay como miedo, todavía hay un respeto, todavía no se hablan cosas. Lo que dicen también mucho de las jóvenes, que eso también llamaba mucho la atención en San Fernando. Muchas de las mujeres jovencitas eran comandantas, se hicieron novias, amantes de los Zetas, algunas por la fuerza, pero había una atracción sexual ahí increíble, o sea, tú lo ves en las fotos, y muchas eran jovencitas de ahí que han vuelto, ¿no?
que de alguna manera tienen que rehacer su vida ahí y que la gente sabe la historia, sabe que se llevan gente, sabe que ellas participaron, pero también en el libro cuento, o sea, cómo la misma gente dice, no podemos juzgar a nadie, porque si te ponían una pistola aquí, tú le dabas a tu hija, tú permitías que enterraran a quien sea, tú les prestabas el trascabo para que hicieran sus fosas, así. Pero me estás diciendo con esto que yo no quiero decirles narcotraficantes porque han tenido tal diversidad en la industria del crimen, que prefiero llamarles criminales, que el prototipo del criminal se ha vuelto una figura a la cual hay ya quienes buscan aspirar. En las historias del libro, sí. ¿Sí? En las historias de sus ejércitos, los que iban voluntariamente, porque hay muchos reclutados a la fuerza también, eso sí, o sea, no había un futuro para los jóvenes, para las mujeres, entonces vino este grupo, ¿no? Que yo también no me gusta hablar de narcos, porque controlan todo. Es mucho más. Controlan los recursos naturales, controlaban el huachicol. Ya controlan desde entonces, el piso, controlan la... extorsionan a todos, le sustracción. sacan a cada camión que pasaba, tenía que pagar dinero, cada automovilista, cada migrante, o sea, por eso legalizar las drogas no es muy fácil decir legalicemos y esto se acaba. No, si estos controlan todo, necesitan dinero para seguir operando y necesitan ejércitos para eso y necesitan el control y el silencio de la población. Ahí vienen los periodistas silenciados, defensores de derechos humanos, sacerdotes. La población tiene que estar bajo control, ¿no? Claro. Y hay una parte vuelvo a citar para no ir a cambiar los términos, tú dices, la política de Estado es la impunidad, la simulación, el ocultamiento. ¿No distingues diferencias entre los gobiernos que han desfilado prácticamente en lo que va del siglo? Yo siento que hay un continuum de violencias, de omisiones, de indolencias y de impunidad. O sea, no es que hemos... creo que uno de los grandes pendientes en México es realmente el tema de las fiscalías, la justicia, el sistema judicial, no sé. Y eso, seguimos igual con la misma gente, reciclando a los mismos. Son cargos políticos muchas veces. Y como que la población no importa, lo que importa es ganar las elecciones, lo que importa es quedarse, no sé, tener votantes, quedarse con el dinero. Pero el tema de la justicia o la búsqueda de desaparecidos, híjole, llevamos de verdad que 3 sexenios perdidos, todavía pidiendo que haya registros buenos de personas desaparecidas, todavía pidiendo que haya una base nacional de datos de cuerpos no identificados que sigue sin existir, que sería mucho más fácil encontrar a personas que ya están muertas, el Banco Nacional Genético, o sea, siempre se anuncian cosas, súper, como si fueran la novedad, cuando son cosas que muestro en el libro, que el equipo argentino les muestra. Elementales. Que son elementales y que no incorporan, no les interesa. Y en este caso, como en Ayotzinapa y como otros, ¿no? Pues lo que vemos es muy fácil que se armen una verdad histórica, que nos presenten a los primeros criminales que atrapan como los responsables, que nunca se vayan hacia atrás, hacia quién es la mente maestra, hacia los empresarios, hacia los políticos que habilitaron. Entonces tienes a unos jovencitos ahí en la cárcel, ¿no? Que dicen que son los asesinos y que eso no desmonta nada. Eso quitas a uno y surgen 10. Sí, entonces, sí. Ahora, en esto que me estabas diciendo de la urgencia que a veces los gobiernos en sus distintos niveles tienen, valga el absurdo, por desaparecer a los desaparecidos, por desaparecer a los asesinados, en un propósito de ocultar esa realidad que existe en varias regiones del país. ¿Tú dirías que sería mejor reconocer que en México se vive un estado de guerra con criminales en distintas regiones porque el Estado trata de eludir que es una guerra, son ejércitos? ¿Tú dirías que este es el momento de reconocer
que en regiones del país se vive una guerra? Yo sí creo que esta intención de ocultar, de que México no sea juzgado, de que la Comisión Interamericana no se meta, que la ONU no diga nada, en cualquier tema, de desaparecidos, asesinatos de periodistas, de defensores, esto ha sido como muy nefasto, ¿no? Y esto hace que se intente por todas las vías de ocultar las desapariciones, no enterrándolas a veces, sino no levantando registros o recortando censos o haciendo otro tipo de malabares para que no te aumente la cifra. O sea, de pronto nos dicen, bueno, es que ya se redujeron los homicidios, pero no se está contando cuántas personas desaparecidas hay. Entonces, si se reducen los homicidios, no significa necesariamente que México vaya bien, porque nadie está poniendo cómo están subiendo las desapariciones. Entonces, ok, ya no tienes cuerpos ahí, pero ¿dónde están los que sí, los que faltan en sus hogares, ¿no? Entonces, sí hay, pienso que es importante si se lograra reconocer que se pudiera hacer un mecanismo extraordinario, pedir ayuda internacional para un poco reformar, investigar ciertos casos, reformar el sistema de justicia, meter peritos independientes, formar una nueva clase, no sé, de investigadores, que haya dinero y que sí, se tiene que reconocer que se vive como una guerra en muchos lugares de México, si no es que en todo. Y también los partidos parece que no toman nota de esto. O sea, nadie está previendo que no haya narcopolíticos, que no lleguen a las elecciones. Para eso no, es como si eso no les importara cuando ya llevamos tantos años sumidos en en estas violencias continuas y que generan otras violencias, ¿no? Entonces, no hay una prevención ni de los partidos políticos para que los mismos narcos o sus familiares o la gente que están poniendo tomen municipios o estados enteros y gobiernen. Sí, no. Lo que es peor, sabemos qué candidatos no quiere el crimen porque los eliminan, pero no sabemos a cuántos han logrado colocar, que es ahí donde uno dice qué tan permeada está ya la estructura de partidos, de gobiernos, por la propia estructura criminal. ¿Cómo te explicas tú que pese al horror, porque en el fondo es de lo que estamos hablando, del horror y del terror criminal, esta suerte que le falta conmoverse a la sociedad frente a esa realidad? Sí, eso es muy fuerte, ¿no? O sea, como sentir que no hemos tomado nota, o sea, como que cada cosa es nueva, como si Ayotzinapa hubiera sido algo nuevo cuando habíamos tenido muchos antes, la masacre de los migrantes. Eso me sorprende mucho, esas olas de conmoción, ¿no? Porque vimos el video, entonces, cuando está pasando como muchas cosas terribles, ¿no? Y hay muchas tragedias. Entonces, por eso también traté que mi libro no es teórico, sino son voces de personas, que quizás por eso duele mucho, ¿no? Son sí, las es un voces, coro. es un coro y es un collage, también voy metiendo documentos, voces de diferentes personas, testimonios, noticias, para dar sentido, tratar de dar sentido al sinsentido, porque es súper difícil de explicar por qué pasa esto, ¿no? Pero, bueno, y eso hace, pues, que no se quede como en teoría, sino que realmente sintamos y acompañemos y escuchemos una mamá que está buscando entre morgue y morgue a sus hijos desaparecidos. Pero sí, el tema de la empatía, o sea, de que ya normalizamos que haya desaparecidos, ¿no? Eso es terrible. Yo estaba en Argentina, miles de personas salieron a marchar por una persona desaparecida. Nosotros tenemos 112,000 personas desaparecidas y cada 10 de mayo que marchan las madres, hay tan poca gente acompañando que es como que la gente entre que no quiere saber, entre que no me toca, pero hasta que les llega a tocar, porque cada vez más gente conoce a alguien que tiene un familiar desaparecido, pero no se habla, estos temas se silencian, no son bien vistos y las familias están olvidadas y son apartadas, ¿no? Para concluir, y te pido la mayor brevedad posible, no es un libro de fácil lectura, creo que es un libro que hay que leer. ¿Por qué hay que leerlo? Hay que leerlo porque... Ahí está tu cámara si quieres.
Bueno, hay que leer este libro porque trae las claves de por qué ocurre estos horrores, ¿no? Y también, siento yo, de cómo podemos intervenir para que estas historias no se repitan. Muy bien. Te agradezco mucho la disposición, pero más te agradezco el libro. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.